Las historias siempre me encuentran. Este relato llegó sin nombre. El remitente pidió permanecer en el anonimato y explicó que lo que iba a contar no ocurrió de una sola vez, ni de forma violenta. Fue algo gradual, casi discreto, que empezó como un sonido fácil de ignorar y terminó alterando su manera de dormir. Vive solo en un departamento pequeño, en un edificio común. No es un lugar antiguo ni especialmente silencioso. Hay ruidos normales, vecinos, cañerías, pasos lejanos en la madrugada. Por eso, cuando escuchó el sonido por primera vez, no le dio importancia. Ocurrió de noche, poco después de acostarse. Un ruido bajo, seco, como un roce breve. No un golpe, no un arrastre largo. Algo puntual, que podría haber sido cualquier cosa. Pensó en el edificio, en la dilatación de los materiales, en una explicación sencilla. Se dio vuelta en la cama y trató de dormir. El sonido volvió unos minutos después. Igual de breve, igual de contenido. Esta vez, el remitente notó algo distinto. No parecía venir de las paredes ni del techo. Venía de abajo, exactamente de debajo de la cama. Se incorporó y escuchó con atención. No hubo nada más. El silencio regresó de inmediato, como si el sonido nunca hubiera existido. Se levantó, encendió la luz y miró bajo la cama. No había nada fuera de lugar, ningún objeto suelto, ninguna señal evidente. Volvió a acostarse con una sensación vaga, más de incomodidad que de miedo. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes. El recuerdo del sonido se fue diluyendo, reducido a una anécdota menor. Hasta que, una semana después, volvió a escucharlo. Esta vez fue diferente, no porque fuera más fuerte, sino porque fue más claro. Un movimiento leve, como si algo se acomodara lentamente, no arrastrándose, no desplazándose, ajustándose. El remitente se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido duró apenas unos segundos y se detuvo. No hubo continuación. No hubo repetición inmediata. El silencio que siguió fue profundo, incómodo. Encendió la luz otra vez. Miró bajo la cama con más atención. Se agachó. Revisó cada rincón. Nada. El espacio estaba vacío, limpio, exactamente como siempre. Esa noche durmió mal. No por temor constante, sino por una atención forzada. Cada pequeño ruido parecía amplificado. Cada crujido del edificio se volvía sospechoso. En los días siguientes, el sonido comenzó a repetirse. No todas las noches. No siempre a la misma hora. A veces era un roce. Otras, un golpecito seco, breve, como si algo tocara la base de la cama desde abajo. El remitente empezó a notar un patrón inquietante. El sonido nunca ocurría cuando estaba despierto del todo. Siempre aparecía en ese momento impreciso entre el sueño y la vigilia, cuando el cuerpo descansa, pero la mente todavía registra. Decidió cambiar algo. Movió la cama unos centímetros. Limpió de nuevo. Revisó el piso. Pensó en animales, en tuberías, en cualquier explicación posible. Nada encajaba del todo. Una noche, al acostarse, dejó la luz apagada y permaneció despierto a propósito. No cerró los ojos. No se relajó. Esperó. El sonido no apareció. Se permitió cerrar los ojos solo unos minutos. Cuando volvió a abrirlos, el sonido estaba allí. No más fuerte, no más largo, pero claramente presente, justo debajo de él. El remitente escribe que, en ese instante, entendió algo que le costó aceptar. El sonido no respondía al espacio, respondía a su estado. No ocurría cuando miraba, ocurría cuando bajaba la guardia. Y esa idea, silenciosa y persistente, fue mucho más inquietante que cualquier cosa que pudiera estar escondida bajo la cama. El remitente escribe que, después de esa noche, dejó de intentar encontrar una causa física. No porque hubiera descartado todas las posibilidades, sino porque el sonido ya no se comportaba como algo material. No dependía del lugar exacto de la cama ni del estado del piso. Dependía de él. Las noches siguientes confirmó esa sospecha. Si se acostaba cansado, el sonido aparecía rápido.
Si demoraba en dormir, atento a cada sensación, no ocurría nada. Bastaba con que el cuerpo comenzara a soltarse para que el ruido surgiera desde abajo, preciso, contenido, como una señal mínima. No era constante. A veces pasaban 2 o 3 noches sin nada. Justo cuando empezaba a convencerse de que había desaparecido, volvía. Siempre igual. Nunca más fuerte. Nunca más insistente. Eso fue lo que más lo perturbó. No parecía querer escalar, solo mantenerse. El remitente empezó a registrar mentalmente los momentos previos, no los horarios, sino el estado interno. Descubrió que el sonido aparecía con más frecuencia en días específicos, días en los que había evitado pensar en algo, conversaciones postergadas, decisiones pequeñas que se acumulaban sin resolverse. Una noche, después de una jornada especialmente tensa, el sonido fue distinto, no más largo, pero sí doble. 2 movimientos breves, separados por una pausa mínima, como si algo hubiera ajustado su posición y luego comprobado el resultado. El remitente se incorporó de golpe. El sonido cesó de inmediato. Encendió la luz. Miró debajo de la cama. Nada. Esa relación comenzó a volverse clara. El sonido no toleraba ser observado. No reaccionaba a la luz ni a la búsqueda. Se detenía apenas él se activaba del todo. Era como si existiera únicamente en el umbral exacto donde la atención se relaja. Decidió hacer una prueba más. Colocó una cámara pequeña apuntando al espacio bajo la cama, no por curiosidad morbosa, sino para eliminar cualquier duda restante. Se acostó como siempre y dejó que el sueño llegara. El sonido ocurrió. Al día siguiente, revisó la grabación. No había nada. Ningún movimiento. Ninguna sombra. El audio captó apenas un ruido leve, casi indistinguible, que no coincidía del todo con lo que él recordaba haber escuchado. Eso lo inquietó más que cualquier evidencia clara. Significaba que el sonido no existía del mismo modo fuera de su percepción. No se registraba igual. No se sostenía. A partir de entonces, el remitente dejó de levantarse cuando lo escuchaba. Permanecía quieto, respirando despacio, permitiendo que el sonido ocurriera sin interrumpirlo. No por valentía, sino por agotamiento. Ya no quería reaccionar. El sonido no aumentó, no se acercó, no cambió de lugar. Simplemente sucedía y se detenía solo, como si hubiera cumplido una función precisa. Una noche, mientras escuchaba ese roce breve bajo la cama, el remitente sintió algo nuevo. No miedo, una familiaridad incómoda, como si el sonido no viniera de abajo, sino de un punto más cercano, de un lugar interno difícil de señalar. Esa idea no lo tranquilizó. Lo dejó en un estado de alerta silenciosa, porque implicaba que no había nada que encontrar ni nada que expulsar. El sonido no ocupaba un espacio externo, ocupaba un momento. Y ese momento, cada vez que se repetía, parecía marcar el mismo límite, el instante exacto en que la mente suelta el control. Y algo más toma su lugar, solo por un segundo. El remitente escribe que, después de aceptar esa idea, dejó de resistirse al sonido. No intentó provocarlo ni evitarlo. Simplemente lo dejó ocurrir cuando aparecía, sin moverse, sin encender la luz, sin buscar explicaciones inmediatas. Algo en esa decisión cambió la forma en que el ruido se manifestaba. Las noches siguientes, el sonido volvió a aparecer, pero de manera más espaciada. Ya no era una sorpresa, tampoco una amenaza. Era un recordatorio breve, casi puntual, que surgía y se apagaba sin dejar tensión acumulada. El remitente comenzó a dormirse más rápido después de escucharlo, como si el cuerpo hubiera aprendido a no reaccionar. Con el tiempo, notó algo más inquietante. El sonido no aparecía en noches tranquilas. Solo surgía después de días específicos, aquellos en los que había evitado enfrentarse a algo concreto. No grandes conflictos, detalles pequeños, aparentemente inofensivos que se acumulaban sin resolución. Una noche, después de resolver uno de esos asuntos pendientes, se acostó con la sensación de haber cerrado algo. Esperó el sonido. Permaneció atento durante largos minutos.
Nada ocurrió. Durmió profundamente, sin interrupciones. Esa ausencia fue más significativa que cualquier ruido anterior. Durante varios días, el sonido no regresó. El remitente empezó a creer que había terminado, no porque hubiera desaparecido, sino porque ya no era necesario. Esa idea no lo tranquilizó del todo, pero le permitió recuperar una rutina más estable. Una semana después, volvió a escucharlo. Fue breve, más leve que nunca, como una despedida mínima. El remitente no se movió, no reaccionó. El sonido se detuvo y no regresó en los días posteriores. Desde entonces, no volvió a escucharlo. Al cerrar su relato, el remitente aclara que no cree que hubiera algo debajo de la cama. Nunca lo creyó realmente. Cree algo más incómodo, que hay sonidos que no provienen del espacio, sino del momento exacto en que dejamos de sostenernos despiertos. No era una presencia, no era una amenaza, era una señal mínima de algo que insistía solo mientras no era atendido. Hoy duerme sin problemas. La cama sigue en el mismo lugar. El espacio debajo sigue vacío. Pero ya no lo observa con desconfianza. Entendió que algunas cosas no necesitan forma para hacerse notar, y que, a veces, el silencio más profundo no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de aquello que ya no necesita insistir. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este canal vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.